En mis manos tengo lo que muy probablemente sea el mejor parlante o bocina y los mejores audífonos con relación calidad-precio que vayas a poder comprar. Esos dos productos son de la compañía de Unahora. Esta es la bocina BOC 242 y esos son los audífonos AUT 209. Con estos audífonos con una sola carga vamos a tener hasta 5 horas y 17 horas con el estuche de carga. Primero vamos a iniciar con los audífonos, entonces vamos a destaparlo por aquí, vamos a hacer el unboxing aquí rápidamente. Dentro de la caja pues ya nada más. Y entonces así es como vienen, por acá tenemos el cable USB-A a USB-C. Por acá tenemos como este pequeño manual que viene en inglés y en español. Y aquí en esta pequeña cajita tenemos ya los audífonos. Vamos a sacarlos de aquí. Vamos a destaparlo. Y así es como vienen. Son bastante pequeñitos y muy cómodos a la mano. También son muy livianos. Y podemos ver que tenemos un diseño bastante bonito. Por aquí tenemos pues la marca de la empresa, Unahora. Tenemos este diseño como con estas rayas que se me hace bastante bonito. Por acá en la parte de abajo tenemos lo que es el puerto USB-C para conectarlo a cargar. Por la parte de atrás también tenemos como este mismo diseño con las rayas. Bien, podemos ver que son bastante bonitos. Vamos a sacarlos. Aquí tenemos como esta etiqueta que vamos a tener que quitarla porque esto lo que hace es cubrirnos la parte de los pines. Entonces bien, lo quitamos. Con el otro audífono vamos a hacer exactamente lo mismo. Venimos y lo quitamos de aquí. Después venimos y lo volvemos a meter en la cajita. Entonces aquí ya nos alumbra este LED y eso nos está indicando que ya está cargando los audífonos. Así que pues vamos a esperar un momentico. Mientras esto está cargando, vamos a ir haciendo el unboxing del parlante o de la bocina. Aquí podemos ver en la caja que la bocina tiene como esta iluminación. Por acá tenemos también algunas instrucciones. Tenemos sonido claro, larga duración, conexión estable, compatibilidad con diferentes dispositivos. Por acá tenemos la ficha técnica. Por acá tenemos más o menos cómo funciona. Entonces vamos a destaparlo. Dentro de la caja nada más, como puedes ver ahí. Vamos a sacarlo de aquí. Y mira nada más lo bonito que está. Por acá tenemos también un manual que está en inglés y en español. Por acá tenemos lo que es el cable USB-C a USB-A. Entonces aquí podemos verlo, vamos a poder cargarlo con este cable. Y por aquí también tenemos el cable auxiliar. El cable de 3.5 a 3.5. Entonces así es como viene la bocina. Por aquí en la parte de arriba tenemos el logo de Unahora. Por la parte de abajo pues nada más. Ya por la parte de acá atrás tenemos todos los puertos. Tenemos el puerto USB-C para conectarlo a cargar. Tenemos también para colocarle una tarjeta. Tenemos también para colocarle una memoria USB-A. Y por acá tenemos para conectarle el cable auxiliar. En la parte de arriba es donde tenemos ya todos los controles. Desde este botón vamos a poder prenderlo, simplemente lo dejamos presionado por unos segundos. Con este botón de más vamos a poder subir el volumen, también vamos a poder pasar la música. Con el botón de menos pues vamos a bajar el volumen y también vamos a poder volver a la canción anterior. Con este botón de arriba vamos a poder controlar lo que son las luces. Y con el botón de abajo pues sería para pausa y play. Bien, entonces ahora vamos a prenderlo para que vean cómo funciona. Por acá tengo el iPhone 12 y este es el que vamos a estar utilizando para probarlo. Entonces dejamos presionado aquí el botón por unos segundos. Bien, y como puedes ver pues ya lo tenemos prendido. Desde aquí mismo pues como ya les había comentado vamos a poder cambiar el estilo de las luces. Simplemente lo presionamos una vez y ahí ya nos va cambiando. Entonces tenemos todos estos estilos para que seleccionemos el que más queramos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es venir acá en el dispositivo, vamos a colocarlo aquí. Aquí venimos acá a Bluetooth, ya que buscamos el que dice Unahora BOC 242, lo tocamos ahí. Y ese sonido nos indica de que ya está conectado a través del Bluetooth.
Entonces ahora pues ya simplemente venir aquí a nuestra aplicación de música y vamos a escuchar alguna canción que nosotros queramos. Bueno, por cuestión de copyright vamos a buscar alguna canción que no tenga copyright. Entonces, como les había comentado, desde aquí vamos a poder controlar el volumen de nuestro dispositivo. Simplemente le hundimos y aquí el volumen va bajando, como puedes verlo aquí. Entonces coloquemos alguna canción de estas, vamos a poner esta. Y entonces de aquí le subimos el volumen. Y pues desde aquí vamos a pausar la música. Entonces fíjate que ya nos pausa. Y aquí mismo vamos a poder reproducirla otra vez. Si damos presionado el botón de más, vamos a pasar a la siguiente canción. Si dejamos presionado el botón de menos, pues vamos a volver a la canción anterior. Entonces ahora lo que voy a hacer es colocar el micrófono aquí cerquita para que ustedes alcancen a escuchar la calidad de música que tenemos en este dispositivo. Entonces, pues como pudieron escuchar, tenemos un volumen bastante alto, la calidad de la música también es bastante buena, es bastante clara, así que pues para la gran mayoría de personas un parlante de estos es más que suficiente. Y pues en cuanto al control de la música que tenemos aquí arriba, también funciona con algún computador. En mi caso lo he probado con la MacBook Air y con la MacBook Pro y también funciona de la misma forma. También algo importante que hay que mencionar es que en caso de que ustedes compren dos parlantes de estos, van a poder sincronizarlos y van a tener sonido estéreo, van a poder colocar uno en un lado y el otro en otro lado y así van a tener una mejor experiencia en cuanto al sonido. Entonces ahora sí vamos a pasarnos a los audífonos, que como puedes ver ya tienen carga porque ya no está alumbrando el bombillito. Con los audífonos sería exactamente igual. Venimos aquí a la configuración, venimos acá donde está el Bluetooth y aquí buscamos los audífonos, vamos a desconectar el parlante. Ese sonido nos indica que ya se desconectó. Entonces aquí venimos y buscamos los audífonos que serían una hora AUT209. Entonces venimos, le tocamos ahí y listo, ya están conectados. Ya en cuanto a los audífonos, tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos una superficie táctil. Con el audífono del lado izquierdo vamos a poder pausar y reproducir la música. Entonces venimos acá y lo tocamos y vemos que ya la música está reproduciendo. Volvemos y lo tocamos y la música se detiene o se pausa. Con el audífono del lado derecho vamos a poder pasar a la siguiente canción. Entonces lo tocamos aquí y fíjate que ahí ya nos pasa a la siguiente canción. Volvemos y lo tocamos y ahí ya nos pasa a la siguiente canción. Pero no vamos a poder devolver a la canción anterior. Y si lo dejamos presionado, vamos a poder activar lo que es Siri, así que de aquí directamente vamos a poder pedirle que nos pase a la siguiente canción o a la canción anterior, pues en caso de que de pronto sea muy importante para ti. Y pues en cuanto a la calidad de la música, vamos a tener sonido fuerte y claro, pero algo que sí quiero comentarles es que no vamos a tener unos bajos muy potentes, pero pues de igual forma para la gran mayoría de personas es más que suficiente. Ya sea para los audífonos o para las bocinas, vas a poder encontrarlas en Mercado Libre, así que no importa de qué país de Latinoamérica sea que me estés viendo, simplemente entras en alguna de estas tiendas, los buscas y los compras, que si valen la pena, sí que valen mucho la pena, especialmente por el precio que tienen, ya que por estos precios literalmente no vas a poder encontrar algo mejor. No vamos a hablar mucho en cuanto a los precios porque pues dependiendo del país el precio va a variar un poco, pero definitivamente por el precio que tienen sí que valen mucho la pena. Y pues entonces cualquier duda o pregunta que tengas déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.